capítulo 2. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, muchas gracias, porque en esta mañana a través de tu palabra podemos ver ese gran regalo de salvación que ha dado tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra que viene para edificación sean transformadas nuestras vidas. Permite que nosotros estemos atentos y permite que nuestros corazones sean buena tierra para que esta semilla que va a caer hoy produzca al 100% y más. Hemos orado en los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Allí mismo, en el texto que acaba de leer nuestro hermano Gerson, vamos a meditar en esta porción, en este texto maravilloso, y en el cual me he propuesto dos cosas con la ayuda del Señor. La primera, que en nuestros corazones se genere gratitud hacia Dios y hacia nuestro Señor Jesucristo por la obra que Él ha hecho en nosotros y que está plasmada de manera clara, de manera prístina en este texto, para aquellos que ya han sido salvados, por aquellos que hacen parte de ese pueblo salvado por gracia. Y como segundo propósito, para aquellos que todavía no lo son, hoy puedan tener la posibilidad de hacer parte de Él, arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo el señorío de Cristo en sus vidas, y de esta manera poder hacer parte de ese pueblo que ha sido salvado por gracia. Y si nosotros algún día nos preguntan qué es la iglesia, muy seguramente nos agarrarían de manera desprevenida y pudiéramos decir muchas definiciones, ¿no? Para algunos la iglesia es un edificio que alberga un número de fieles a una doctrina, a una forma de pensar, a una fe, ¿cierto? Para otros es una organización religiosa, una denominación. Pero la iglesia, según el concepto bíblico, es más que eso, es un pueblo. De hecho, la palabra iglesia es una palabra compuesta por dos palabras del griego, ek, que significa salir, o sacados, o afuera, ¿sí?
y el verbo kaleo, que es llamar. Es decir, la iglesia es un pueblo llamado ¿a dónde? Afuera, que estaba dentro del mundo y fue llamado afuera. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo llamado afuera. El pueblo de Israel fue llamado de Egipto hacia el desierto para que adoraran allí en el Sinaí al Señor. Y el Señor nos ha llamado a nosotros como iglesia para adorarle a Él. La iglesia es un organismo vivo que deriva su vida de la cabeza quien la sustenta. Es decir, la iglesia depende de la cabeza que es Cristo, porque Él es el que le da vida. Pero además es una comunidad con la capacidad de reconocer lo que era, lo que es y lo que ha de ser. Es un pueblo que reconoce que fue salvado por gracia, así de sencillo. Y es lo que vemos aquí. En la primera parte de este texto nos muestra quiénes éramos. Nos dice que estábamos en una ¿qué? Condición favorable, en una condición óptima, en una condición terrible, en una condición deplorable, en una condición, como una palabra que utiliza mucho mi esposa, lamentable, en una condición de muerte, es lo que nos dice el texto de manera clara y categórica. Muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, la causa de nuestra muerte espiritual es el pecado. El pecado que Adán en el Edén cometió contra Dios, y por ende él, siendo, como algunos dicen, la cabeza federal o la representación de los hombres en la tierra, arrastró con esa condición, con esa actitud de rebeldía clara a toda la humanidad a una condición de muerte. Y nos dice la Escritura en Romanos 5:12 el momento exacto en donde la muerte fue parte de nuestra naturaleza. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos en Adán, ¿qué? Pecaron. Ahí nos habla de alguien que por un hombre, no dice por una mujer, dice por un hombre, por Adán y su rebeldía en desobediencia a una orden directa de Dios, con una consecuencia de morir a causa de esa desobediencia, dice que por ende el pecado entró al mundo. Y como consecuencia de ese pecado, así la muerte pasó a todos. ¿A cuántos? A todos y cada uno de nosotros pasó la muerte espiritual. Pero usted me preguntará, o usted se preguntará, ¿qué significa ser o estar muerto espiritualmente? Porque evidentemente cuando se habla en la Biblia, por lo menos este texto está hablando de la muerte, no está hablando de la muerte física. Estamos aquí respirando, caminamos, vemos, sentimos. Está hablando de una muerte espiritual. ¿Pero qué significa estar muerto espiritualmente? Bueno, la Biblia nos aclara y nos dice, allí por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 14, nos muestra la insensibilidad o la incapacidad del hombre para entender las cosas espirituales, y eso hace parte de ser o estar muerto espiritualmente. Dice así el texto: pero el hombre natural, y eso es un equivalente al muerto espiritual, no percibe, atentos a ese verbo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y aquí viene el segundo verbo importante, porque no las puede entender, no las percibe, pero tampoco las puede entender, porque se han de, tercer verbo importante, discernir espiritualmente. Es decir, el hombre no puede ¿qué? Percibir, no puede entender, no puede discernir las cosas de Dios. Como para que quede claro, ¿no? En nosotros. El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre muerto espiritualmente, no puede entender, no puede percibir y no puede discernir
las cosas espirituales. Pero también la Biblia nos dice que el muerto espiritual, el que está muerto espiritualmente, no puede ocuparse de las cosas de Dios. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y aquí está mostrando es la incapacidad que tiene la persona muerta espiritualmente en inclinarse, dedicarse, atender, tener un propósito en las cosas del espíritu y por ende disfrutar ¿de qué? De vida y de paz con Dios. Si seguimos ahí en el versículo 7, nos muestra también que el hombre está incapacitado para sujetarse a la ley de Dios. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne, designios en los pensamientos, las intenciones profundas del ser, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No solamente es que no deseen, sino que además no pueden, están incapacitados. Versículo 8 nos habla que no solo no pueden entender, discernir, comprender, que tampoco pueden ocuparse de las cosas de Dios, que tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios, sino que además tampoco pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne, muertos espiritualmente, no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como vamos a ver más adelante, la fe tiene una fuente que innegablemente no es nuestra, no hace parte de nuestra esencia creer. Pero también nos muestra aquí, en esa condición lamentable, que nosotros, o que el pueblo de Dios en algún tiempo vivió según la corriente o siguiendo la corriente de este siglo. Es decir, conforme a los pensamientos de este mundo, es lo que quiere decir. En tres aspectos creo yo que seguíamos o sigue este mundo la corriente de este siglo, o el muerto espiritual sigue la corriente de este siglo. Primero en la cultura. La cultura es algo que se nos ha vendido como algo necesario. Y en algunos casos sí es necesaria la cultura porque es nuestra identidad. Pero detrás de la cultura también se nos vende o se nos presenta cosas que contagian, que contaminan nuestra forma de pensar. Le voy a colocar un ejemplo. Voy a hablarles del señor Albert Laguna. Este señor es un profesor asociado de la prestigiosa Universidad de Yale, la cuarta universidad más importante de los Estados Unidos y una de las más importantes a nivel mundial. Este señor diseñó una cátedra con base en un gran pensador y filósofo de nuestra época, Benito Martínez Ocasio. ¿Lo han escuchado? ¿Quién me puede decir cómo se llama? ¿Quién es ese señor? ¿No? Si les digo Bad Bunny, ¿ahí sí me entienden? Bueno, ese señor en la Universidad de Yale presentó ante las directivas de la universidad, que no deben ser cualquier iletrado, el proyecto de presentar, de armar una cátedra con la música del gran pensador Bad Bunny. Y este profesor, que se estima de tener especializaciones en estudios culturales, en áreas de etnicidad, de raza y de migración, pretende utilizar la producción musical del artista puertorriqueño, ojo, palabras de él, para abordar temas complejos a través de la letra del último LP, ¿cierto? Interesante, ¿no? El Señor nos presenta su palabra para solucionar los problemas más complejos de la humanidad. Pero la cultura nos dice que hay otras alternativas, inclusive aquellas que
nos llevan o nos inducen a hipersexualizar a nuestros niños, a inducir a nuestros jóvenes en las drogas, en actos de maldad, de perversidad, y para ellos pues es parte de ¿qué? De la cultura. Las ideologías siempre han estado, y sobre todo las modernas, en conflicto con el pensamiento cristiano, y la respuesta o la razón es la siguiente: porque los lentes con que estas ideologías ven el mundo, ven los valores, los principios y la moral, siempre van a ser contrarios a lo que la Biblia presenta. Porque lo que la Biblia presenta es con base en la revelación divina, en su carácter santo, moral y en su voluntad. Pero las ideologías siempre van a tender ¿qué? A ser un grifo de drenaje de sus bajas pasiones, de sus pensamientos. Y algunas ideologías que están en boga, por ejemplo, la ideología de género, el feminismo, el marxismo cultural, el aborto, son contrarios a la Biblia, abiertamente. Mas, sin embargo, hoy los gobiernos lo defienden, y alguno que otro creyente desubicado se ha dejado llevar también por estas corrientes ideológicas. Las modas. Y cuando hablamos de modas no estoy hablando solamente de ropa. Esa es una expresión externa. La palabra moda viene de modos o de maneras. Y esto es precisamente lo que quiero decir. Las formas o las maneras como el mundo aborda lo que quiere ser o lo que quiere realizar. Lo que está de moda es lo que para el momento es considerado importante. La Biblia nos presenta un ejemplo, ¿no? Pablo llega a Grecia y ve la ciudad sumida en idolatría. Y utiliza un hecho en el que ve allí un altar, y con base en ese hecho, él dice: yo vengo a hablarles de el Dios no conocido, del cual ustedes tienen allí un altar. Y los griegos estuvieron dispuestos a escuchar. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que ellos siempre estaban dispuestos ¿a qué? A escuchar y a decir cosas nuevas, cosas novedosas. Y la iglesia también a veces ha caído en eso. En los años 90 y principios de los 2000 salieron una serie de libros que eran novedosos, de decretar, de declarar, de proclamar, ¿cierto? De crear universos alternos a través de la palabra, del pensamiento, ¿cierto? Y eso fueron modas, pero la palabra no cambia. La palabra no cambia. Y eso también se hace parte de nuestro actuar, de lo que el mundo quiere que seamos. Pero el creyente, cuando toma la decisión de agradar a Dios en todo su andar, el Señor está con él. Yo recuerdo, y le comentaba, creo que a mi esposa hace unos días, que cuando yo empecé a trabajar en la empresa en la cual laboro desde hace casi 28 años, tenía un jefe que toma bastante, y en algunas oportunidades, visitando clientes, él se ponía a beber con los clientes. Y yo siempre estaba allí. Yo me tomaba una gaseosa, una paledonia, de vez en cuando con queso, ¿cierto? Y siempre era inducido: hermano, pero tómese una, eso no le hace daño. Y así pasaron casi 7 años al lado de esa persona. Cuando quedo yo como gerente, me llama él y le dice: le voy a dar una única recomendación o una sola observación. Usted a partir de hoy va a ser gerente de esta sucursal. Y usted ahora se va a dar cuenta la importancia del alcohol en el desarrollo de su trabajo. Porque los negocios se hacen es con trago. Y gracias al Señor que no he tenido
El Señor me ha respaldado. Y he estado sentado con clientes que me dicen, tómese, ¿qué se toma? ¿Un whisky o qué se toma? No, me tomo un tinto si quiere o si tiene un vasito con agua. Y en algunos casos pues ha sido molesto o incómodo por lo menos para esa persona, pero en definitiva lo que ha sido importante es entender a lo que el Señor nos llama, a mostrar una conducta distinta a la del mundo. Pero también nos dice aquí ese texto que nosotros vivíamos según, ¿qué? Los deseos de Dios. No, según los deseos de la carne. Según los deseos de la carne. Pablo, en Gálatas 5, 19 al 21, hace referencia a algunas de esas obras de la carne que no son sino los deseos hechos realidad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y usted dirá, bueno, de pronto ahí no está el chisme, pero dice él, y cosas semejantes a esas. Ahí quedó el chisme, quedaron las murmuraciones, quedaron los pensamientos impuros también metidos. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque para heredar el reino de los cielos se debe, ¿qué? Nacer de nuevo. Es decir, ya no estar muerto. A partir del versículo 4 nos muestra el texto que nosotros somos un pueblo salvado por un Dios que es rico en misericordia. Y la forma o la razón más bien por la cual Él nos dio vida, resucitándonos con Cristo, nos dice aquí el texto, es que por amor, versículos del 4 al 5, por amor. Hablamos hace unos días de la adopción. Y las razones por las cuales algunos no solo adoptan, sino incluso aquellos que pueden tener un hijo, algunas razones por las cuales tienen un hijo. Algunos lo hacen por salvar su matrimonio, ¿no? No tengamos un hijo y con el hijo los hijos nos vamos a cohesionar, nos vamos a unir más. Algunos también pueden tener el deseo de saciar, o la intención de saciar un deseo más bien. Yo quiero realizarme como padre, como madre, teniendo un hijo. O por intereses cualquiera, intereses egoístas. Pero nos dice aquí la Escritura que Dios nos dio vida por amor. Por amor. Nos dio vida por amor, resucitándonos con Cristo. Y ya hablamos la necesidad de tener vida. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero más adelante también nos dice de la forma como Él nos da vida. De cierto os digo, Juan 5, 24 y 25, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿de qué? De muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, y esta es la invitación para aquellos amigos que hoy nos acompañan y que no han tenido la posibilidad de tener una relación con Dios y con Cristo. Dice aquí, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué? Vivirán. Eso es una palabra profética. El Señor profetizó a nuestras vidas y a la vida de todos los hombres, que el que oye su voz y cree, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Pero también nos dice allí el texto, versículo 6, que nos sentó en lugares celestiales. ¿Qué significa eso?
estamos hoy aquí sentados en la iglesia. ¿Cómo así que estamos sentados en los lugares celestiales? Pues básicamente dos cosas, hermano. La primera, que somos ciudadanos del reino de Dios. En Filipenses 3:20 dice el Señor, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y también en Colosenses 3:1 nos dice que ser ciudadanos, o mejor, que estar sentados en los lugares celestiales, es tener nuestro interés en las cosas celestiales. Y dice así, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pero esto lo hace el Señor para mostrar las riquezas de su gracia. Este es el fin real y futuro y pleno por el cual Dios nos llamó de muerte a vida. Nos dice allí el versículo 7 que Él ha querido hacer esto para mostrar la plenitud de las riquezas de su gracia, y no solo a esta generación, a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Él ha querido mostrar en su vida y en mi vida y en la iglesia, querido hermano, mostrar las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Y eso es para nosotros suficiente razón para ver esta obra maravillosa en nosotros. Pero ya para finalizar, hermanos, nos muestra aquí el texto, versículos del 8 al 10, que somos un pueblo salvado a través de el don divino. Solo por el don divino. Los reformadores resumieron la obra salvadora a través de 5 frases. Solo fe, sola gracia, solo Cristo, solo Escritura y solo la gloria de Dios. Y aquí hay 2 de esas expresiones. Nos dice Efesios 2:8 más, y quiero, hermano, que lo leamos todos. Versículo 8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es la fuente. La gracia es la razón. La gracia es de donde procede la salvación. Y la fe es el medio. La fe es el medio. Es el canal a través del cual usted y yo llegamos a ser salvos. La razón es la gracia, pero la forma como Dios nos imparte salvación es la fe. Pero decíamos hace rato que esa fe tiene un autor. Nos dice ahí mismo en el versículo 8, ¿y esto qué? No de vosotros. ¿De qué está hablando? ¿Esto qué es? La fe. La fe no es de vosotros, pues es que un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿De dónde sale nuestra fe? De Dios. Por lo cual, en el versículo 9, la conclusión es clara en relación a este punto de salvados por gracia, por medio de la fe, no siendo esto de nosotros, sino don de Dios, no por obras. ¿Para qué? ¿Para qué no es por obras? Para que nadie se gloríe, nadie. Y por eso en 1 Corintios capítulo 1 versículos del 27 al 29, Pablo lo describe de una manera muy clara. Dice, sino que lo necio del mundo esté, ¿en dónde? En su presencia. De una cosa que no, una cosa que no va a haber en el cielo es gente jactándose. Porque todos los que estemos allí vamos a reconocer que no fue por nuestros méritos. Y estaremos dándole la gloria. En el versículo 10, querido hermano, es un llamado de exhortación y de reflexión para todos nosotros.
de concluir lo que el Señor ha hecho. ¿Para qué Dios ha hecho esto? Dándonos vida, resucitándonos en Cristo, sentándonos juntamente con Cristo, dándonos el don de la gracia y dándonos la fe para ser salvos. Dice versículo 10. ¿Para qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y el centro de nuestra exhortación, hermanos, es además de gratitud, de vivir en función de hacer buenas obras. Pero aquí no está hablando de obras de beneficencia, de actividades o de cosas que pudiéramos nosotros involucrarnos, sino nuestra conducta ante el mundo, de los frutos o del fruto que como creyentes nosotros debemos llevar, que no son para nada necesarios para salvación, pero sí es la evidencia de que hemos sido salvados. Y Pedro, en una de sus cartas, segunda de Pedro, dice lo siguiente en relación a esto, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Vosotros también, poniendo diligencia de esto mismo, añadid a vuestra fe. Asume que ya tenemos fe porque somos creyentes, pero añádale a su fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento de la palabra. Al conocimiento, dominio propio, control de su vida. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, parte de esas buenas obras que el Señor nos ha llamado a hacer las vemos aquí en este texto, pero son muchas. Porque a la final lo que nos dice la Escritura es que el propósito por el cual el Señor nos ha llamado es para que seamos semejantes ¿a quién? A su Hijo, al primogénito. Porque Él sí sabe de buenas obras y nosotros somos imitadores de Él. Hermanos, cuando la iglesia entiende la obra salvadora de Cristo y puede contemplar la magnitud de su gran amor, entonces manifiesta una actitud de alabanza a Él, de reverencia, de servicio. Y esto implica adorarle, esto implica reconocer su santidad, la santidad de su obra, y por ende buscar imitar el ejemplo de Cristo a través del servicio a los demás, la humildad, el amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias, Señor, porque tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de evidencias de lo que haces y de lo que hiciste y de lo que seguirás haciendo para que un pueblo como la iglesia esté firme, entendiendo y conociendo tu obra, bendito Dios. Padre de los cielos, desde el momento en que la humanidad cayó en pecado y entró en muerte, Señor, no te quedaste cruzado de brazos, sino que tu plan marchaba conforme a lo que determinaste antes de la fundación del mundo. Y por ende, Señor bendito, hoy tenemos vida y vida en el Espíritu. Padre de los cielos, yo oro por mis hermanos, por la iglesia, para que día a día tengamos en nuestros corazones claro esa conciencia de gratitud y de reconocimiento de lo que eres, Señor, para nosotros. Y oro también por aquellos que hoy están en medio de nosotros, invitados por algún amigo, hermano, para que ellos también hoy reciban vida en sus corazones, en su espíritu. Gracias, Dios, porque tú eres el que declaras los vivos muertos, no nosotros. Por medio de tu palabra, Señor, te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.